Hey, ¿qué tal amigos de Gracidas Factory? Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean al Libro a la Vista. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche, el momento en el que sea que le hayan dado clic a este video. Muchísimas gracias por haberse unido a una aventura más del Libro a la Vista, el espacio literario de Gracidas Factory, en donde solemos platicar acerca de cómo la literatura se puede ir relacionando con el día a día de las personas, con el único objetivo de motivarlos y de fomentar muchísimo la lectura en cada uno de ustedes. Como siempre, nos acompaña la gran presencia del inigualable Chimuelo. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno, yo también estoy contento, gracias. Y la máquina de chicles, sin chicles todavía, pero ya estamos trabajando en eso, lo prometo de verdad. En el Libro a la Vista de hoy quiero platicar de algo sumamente curioso que me sucedió y que necesitaba compartirlo con todos ustedes. Resulta que en una ocasión estaba mamá pues escombrando ciertos espacios de la casa y pues que sacaba tal cosa, que veía que era y pues ya decidía que sea la basura o que si se quedaba o que si lo acomodaba en otro lado. Y entre las tantas curiosidades que aparecieron, de verdad es uno de los días como yo creo que más pesados, ¿no? Cuando uno decide escombrar, no tanto por el hecho de arreglar cierto espacio, sino que al menos las personas que funcionamos así como muy arraigadas con el pasado o que tenemos un millón de objetos que nos recuerdan a cierto momento, cuando intentamos escombrar es como de órale, ya me encontré esto, y entonces te quedas ahí viéndolo 30 minutos y luego sigues escombrando y ya salió otra cosa, ya ver. Entonces se hace un proceso bastante largo, no tedioso porque todo el tiempo estás recordando, pero sí es desgastante hasta cierto punto. Yo siempre he dicho que esa es la razón por la que a la gente no le gusta como escombrar los espacios de su casa. Entre las tantas curiosidades que salieron a la luz ese día, mamá de repente tocó la puerta de mi habitación. Yo estaba creo que editando justamente algo para Gracias Factory o no recuerdo qué estaba haciendo. Y me dijo, mira lo que encontré. Y me trajo uno de los libros, de los compendios de cuentos que yo utilizaba cuando iba en la primaria. Este se titula El cuento de La liebre y la tortuga y otros más. Es de la biblioteca Oro de los Cuentos. Este libro, sí lo voy a llamar libro, pero bueno, más bien es este compendio de cuentos que más que cuentos son fábulas. La fábula, bueno, todos sabemos que es una narración bastante breve en donde por lo general son animales u objetos que no tienen vida interactuando como seres humanos, y entonces te deja una moraleja y son maneras bien prácticas de motivar a un niño a la lectura y de encaminarlo hacia allá. El caso es que este libro fue muy especial para mí porque, como lo comentaba, era el que yo utilizaba cuando iba en la primaria. Incluso se alcanza aquí a ver la etiqueta, o sea, más bien todavía tiene la etiqueta que le habíamos puesto y dice mi nombre y grupo tercero. O sea, lo empecé a usar cuando iba yo en tercero de primaria, que fue un caos mi tercero de primaria porque estudié en una escuela que no estaba registrada ante la SEP. O sea, eso es uno de los mayores delitos que se pueden imaginar. Mis papás se enteraron hasta el final del ciclo y fue todo un caos que algún día saldrá a la luz esas anécdotas tan increíbles que me tocó vivir cuando yo en tercero de primaria. El punto es que con este libro obviamente me quedé cuarto, quinto y sexto ya en otra primaria, en donde empecé a leer literatura clásica y demás. Pero eran como... todos pasamos por ese momento de la infancia de la primaria en donde nos pedían como de, tienen que traer una fábula. O tienen que copiar que una fábula y de ahí sacar quiénes son los personajes, cuál es la moraleja. O sea, hay muchas tareas relacionadas justo con eso. O con historias breves, o con fábulas tal cual, o con cuentos. Y todas las tareas que yo tenía en la primaria que tenían que ver con eso, yo las sacaba de este libro. O sea, de verdad, todas esas tareas que me pedían, que, o sea, no me refiero a que, inventen una fábula y yo me chutaba una aquí. No, o sea, me refiero
a esas tareas de complemento, ¿saben? Y yo sabía que tenía en este libro como ese refugio y ese resguardo de cuando yo veía que anotaban en el pizarrón de van a traer de tarea una fábula que les guste mucho. Yo decía, ya hice esa tarea, ¿no? O sea, ya nada más es cuestión de ver cuál era mi favorita y ya llevarla. Pero fue un libro que me acompañó muchísimo. Y fábulas bien básicas que todo mundo conocemos, que Pedro y el lobo, que la liebre y la tortuga, que el cuervo sí, que las uvas, que cuando va a bajar el zorro y el cuervo, ¿no? Todo esto me recordaba muchísimo porque en mis tiempos de la infancia, no sé si lo he platicado aquí o en algún otro espacio de Gracias Factory, yo veía mucho la tele, me gusta mucho ver la tele hasta la fecha y veía muchísimas caricaturas cuando era niño. El punto es que Discovery Kids, que era mi canal súper favorito, ellos tenían una sección que era como presentar a modo de teatro en animación distintas fábulas. Entonces, a mí me encantaban esos segmentos porque era justo eso, o sea, me envolvía en esta parte de, yo ya leí ese y yo ya reconozco esto, sí, yo ya me sé esa historia. Que son situaciones que en la mente de un niño sí vas generando esta sensación de órale, sí tiene un porqué la lectura y sí tiene una razón de ser el hecho de que te estés metiendo tanto en este mundo. Y el hecho de haber encontrado este libro, que tengo otro libro a la vista en donde hablo de libros de la infancia, que tengo uno de ellos, el otro no lo he podido conseguir, pero ahora que mamá me trajo de verdad era como increíble. Trae bastantes cuentos, no los voy a contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 cuentos. Trae 23 cuentos y aparte me encanta porque está súper colorido y súper, pues bien atractivo visualmente, que es una de las partes más importantes de la lectura y de cuando un niño está entrometiéndose en este mundo. De verdad, en cuanto me lo dieron fue como wow, o sea, recordar esos momentos. Obviamente enseguida lo empecé a leer y empecé a recordar muchísimas de las cosas. Hay unas fábulas muy cortitas que eran las que también utilizaba en esas tareas en donde tienen que copiar una fábula y aquí vamos a identificar tal cosa, tal otra y tal así. Entonces eran las que yo siempre utilizaba para realizar mis tareas. Por eso le tengo como muchísimo cariño a este libro y cada que lo veo es como, wow, sí reconozco al Pablo de niño que estaba emocionado porque leía este tipo de cuentos, y el momento en el que pude poner este libro en mi librero fue como un, wow, me sigues acompañando. Creo que en realidad las fábulas tienen muchísimo peso en ellas justo por lo que significa tal cual, que, o sea, el hecho de que sean cuentos breves, o sea, narraciones o escritos muy breves, desde ahí ya tienen cómo cautivar al lector, ¿no? Sobre todo pues al lector infantil. Pero más allá de eso, creo que el hecho de poderle dar un sentido humano a los animales o a las cosas, creo que también aporta un plus bien importante en la lectura, porque entonces permite, sobre todo en el campo de la imaginación y de poder darte cuenta de wow, sí es cierto, puedo imaginar que mi silla habla, puedo imaginar que el león que vi en tal lado también habla, puedo imaginar que la ranita está hablando y disfrutando de su día a día en el charquito. Puedo imaginar, o sea, a partir de ahí comienzas a crear todo un mundo de imaginación que es impresionante como parte de escritos, no son sencillos por el hecho de la moraleja que debe tener al final, pero que es una manera relativamente sencilla de poder adentrarse. Incluso creo que todos alguna vez tuvimos esa tarea también en la primaria de haber escrito una fábula, o sea que sí tenías tú que idear, imaginar y demás. Y también son ejercicios como bien importantes y bien básicos que te pueden ir ayudando a encontrar tu camino en todo esto de la literatura, ya sea para escribir o simplemente para disfrutar las cosas como lector. Pero no sé, siempre le he tenido muchísimo cariño
a las fábulas, las moralejas me parecen una de las cosas más impresionantes, que por muy lógicas que parezcan en algunas fábulas, ¿no? Ay, no hagas tal cosa, no mientas, o no, apoya siempre a tus compañeros. El de la cigarra y la hormiga, ¿no? También ay, hay que saber cuándo se tiene que descansar y cuándo es momento para divertirse y jugar. O sea, esas cosas tan sencillas, suele pasar que uno como niño las procesa de una manera, obviamente súper nada consciente, porque no es como que estés diciendo, ay, wow, sí, claro, esto sucede. Simplemente terminas la lectura y dices, sí, trató de esto y esto y esto, y los personajes fueron estos, la moraleja fue esta, y me enseñó que esto y esto y esto. ¿Cómo la aplica en el día a día? No, pues el otro día Juanito y mi amigo Panchito estábamos así y así, y que no sé qué y no sé cuándo. Y entonces comienzas a crear una conciencia ciertamente literaria, que creo que justo esa es la parte más valiosa que puede tener cuando tratas de meter a un niño en todo esto de la lectura. No sé, creo que hay cosas que por el simple hecho de significar algo para ti empiezan a tener un sentido obviamente muchísimo más profundo, pero cuando se trata de alguna lectura de la infancia, creo que se queda sonriendo una parte muy adentro de ti de muchísimos años atrás, en donde dices, wow, ¿te acuerdas que leíamos esto y que estos eran uno de tus pasatiempos favoritos, y que cómo disfrutabas y cómo te emocionaba ir a buscar a cierto librero y encontrarlo, y entonces tú lo agarrabas y te sentabas en el piso a ver con cuál ibas a hacer la tarea y luego ponerte a hacer la tarea? Que para mí, bueno, por lo mismo me dedico a los medios de comunicación, y por ende mi materia favorita siempre había sido español, literatura, taller de lectura y redacción, pues las que tienen que ver con toda esta rama de la comunicación. Entonces me hace muy feliz siempre encontrar algo que tenga que ver con literatura y con mi infancia. Creo que es de las cosas que más me llenan. Voy a seguir intentando como buscar otras cuestiones que pueda yo traerles. Ya he hablado acerca también de algunos cuentos que leía yo cuando era pequeño, entonces creo que me ha funcionado como un muy buen trabajo para recordar, y nunca está de más voltear atrás y decir, wow, sí es cierto, así fue como yo empezaba, y recordar las sensaciones exactas de lo que tú podías vivir y podías transmitir a través de la lectura. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este libro a la vista. Chimuelín, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Claro que sí, amigo. Pues síganos en las redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Gracidas Factory. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor, estamos subiendo muchísimo contenido y quiero que siga creciendo bastante la comunidad. Ya saben que me pueden leer en mi blog en pablogracida.wordpress.com, ahí subo escritos personales y reseñas de los libros que tengo, que por lo general también traigo para acá, para Libro a la Vista, pero obviamente en el blog me puedo explayar un poquito más, tocar más a fondo ciertas cuestiones. Entonces váyanse a dar una vuelta para allá, yo sé que les va a encantar muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, yo soy Pablo Gracida y nos vemos en el próximo Libro a la Vista, solo aquí en Gracidas Factory. Bye.